Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 23 en adelante. Gloria a Dios. Gloria al Rey de Reyes, el Todopoderoso. Si ya lo tiene, pues vamos a leer. Y vamos a leer la palabra bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos amén. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé si esta palabra a usted lo emociona, pero a mí me emociona. Yo no sé si esta palabra a usted lo llena de gozo, pero a mí me llena de gozo. El saber que mi fe no solamente tiene la capacidad de salvarme a mí, sino también de salvar a otros, de salvar a otros, de salvar toda mi casa. Vamos, demos gracias al Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra. Y yo te pido, Señor, que mientras predico, tu mano se extienda a favor de este pueblo, para sanar, para liberar, para restaurar. Trae una palabra de edificación, exhortación y consolación, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Vamos, denle un aplauso a Dios mientras se va sentando. Aleluya. Esa misma dimensión. El apóstol Pablo se le había sido encomendado por Dios ser el apóstol de los gentiles. Ahora se encontraba en su segundo viaje misionero, con la finalidad de ver cómo estaban los hermanos a los cuales les había anunciado la palabra en su primer viaje. Es interesante esta palabra. Mientras oraba y le pedía dirección al Espíritu para poder compartir esta palabra con ustedes, esto fue lo que el Señor me trajo. Cuando leemos en versículos anteriores, nos daremos cuenta que entre Pablo y Bernabé, gloria a Dios, una pequeña disyuntiva entre ellos, porque Bernabé quería que Juan Marcos fuera al segundo viaje, pero Pablo se opuso y dijo: no, él no irá con nosotros a este segundo viaje, porque en el primer viaje él desertó. Y dice la palabra de Dios que como Juan Marcos y Bernabé eran familia, porque Juan Marcos era sobrino de Bernabé, Bernabé dijo: pues ¿sabes qué? Entonces yo me voy con Juan Marcos, gloria a Dios, y no me iré contigo, bendito sea Dios. Y entonces es ahí donde Pablo escoge a Silas para emprender su segundo viaje. Aquí aprendí algo muy poderoso, y es que no puedes permitir que la familiaridad te saque del propósito. Yo voy a repetir esta palabra. No puedes permitir que la familiaridad te saque del propósito. Porque el apóstol Pablo, versículos anteriores, capítulos anteriores, vamos a encontrar todas las hazañas que Dios hizo a través de él. Pero de Bernabé nunca más se volvió a saber, porque le dio más valor a un familiar que a alguien a quien Dios había unificado con propósito.
Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo habló a través de los ancianos y dijo: separen a Pablo y a Bernabé para la obra en la cual yo lo he escogido. Pero Bernabé decidió seguir a su familiar y no seguir a aquel a quien Dios lo había unificado. Pero escucha bien, porque cuando los Bernabé se quitan de tu lado, entonces Dios te trae los Timoteo. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Cuando los Bernabé se van de tu lado, entonces Dios te trae los Timoteo. Aleluya. ¿Sabe qué significa el nombre Timoteo? Significa alguien que ama a Dios y que lo adora a una sola voz. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Yo no sé, pero yo vengo a hablar con aquellos que están esperando los Timoteos que Dios va a traer a su vida. Aquellos que aman a Dios, aquellos que no se van a apartar, aquellos que siempre se van a mantener, no importa el proceso por el cual tú estés atravesando. Y la palabra de Dios enseña que encontraron a este joven llamado Timoteo, alguien que Dios unificó y que Pablo lo vio como un hijo, y que en todos los procesos del apóstol Pablo siempre estuvo ahí. Emprenden su segundo viaje, pero dice la palabra de Dios que ellos, tratando, gloria a Dios, de entrar a Asia, dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo entrar a aquel lugar. Cuando el Espíritu gobierna tu vida, Él te prohíbe y te impide ir a lugares que no forman parte de su agenda divina. No, yo quiero que usted entienda esto. Cuando es el Espíritu Santo de Dios quien te direcciona, Él te dice dónde ir y dónde no ir. Él te dice dónde entrar y dónde no entrar. Él te dice con quién unirte y con quién no unirte. Y yo vengo a decirle a alguien en esta hora que este culto unido ha sido direccionado por el cielo, porque de no ser así no estuviéramos en este lugar. Pero alguien alaba a Dios en esta hora. Quiero ir a Asia, no, prohibido. Escuche bien, porque no era que Pablo iba a ir a un simple viaje, no era que iba de turista, no era que iba a conocer. Él iba a predicar la palabra de Dios. Él iba a implantar el reino de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo dijo: I'm sorry, no puedes entrar, porque eso está en tu agenda, pero no está en la mía. Eso está en tus planes, pero no está en mis planes. Yo no sé, pero yo vengo a hablar con alguien en esta noche, a decirle: hay cosas que Dios la va a sacar de tu agenda. Hay cosas que Dios la va a sacar, oh gloria a Dios, de tus propósitos y tus planes. Y después quería ir a otro lugar, pero dice la palabra de Dios que el Espíritu no se lo permitió. Porque es interesante tú aprender a escuchar la voz de Dios. Es bueno oír el sí de Dios, pero también es importante escuchar el no de Dios. Lo que pasa es que nos acostumbramos más al sí de Dios que al no de Dios. Pero tanto el sí como el no, aleluya, son beneficiosos. Alguien tiene que entender esta palabra, porque muchas veces un no de Dios te puede librar de grandes dolores de cabeza. Señor, ¿cómo lo hago? Señor, ¿hacia dónde voy? Señor, necesito tu dirección. Debe de ser la oración de todo hombre o mujer de Dios. Porque cuando caminamos o nos movemos fuera de la voluntad de Dios, atrasamos el propósito. Y dice la palabra de Dios que yo me imagino cómo estaba Pablo, pero entonces ¿ahora qué hago? Pues yo estoy seguro que de parte de Dios estoy emprendiendo este segundo viaje. Pero ahora estoy en una encrucijada, porque cada vez que quiero ir Él me prohíbe. Y quiero ir a Asia y Él no quiere. Y quiero ir a Frigia y Él me dice que no y me lo prohíbe. ¿Qué hago? Gloria a Dios, aleluya. Pero el hombre y la mujer de Dios que espera la dirección del cielo nunca se va a desesperar. No dará un paso en falso. No se moverá hasta que el cielo no lo ordene. Oh, gloria a Dios, aleluya. Porque para poder estar a una sola voz hay que esperar la voz del cielo. ¿Qué hago? Y dice la palabra de Dios que Dios le da una visión a Pablo. Y él ve un macedonio, gloria a Dios, que se para delante de él y le dice: pasa a ayudarnos.
Escucha esto. Porque los planes de Pablo no estaba Macedonia. En la agenda no estaba Macedonia. Pablo no quería ir a Macedonia. A Pablo no le interesaba ir a Macedonia. Sin embargo, el cielo sí quería que él fuera a Macedonia. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Aleluya, con gloria a Dios. El cielo es especialista dando visiones para que tú camines y cumplas con su voluntad. Pero como Macedonia, pero lo que me encanta es la actitud de Pablo. Él no cuestionó la visión del cielo. Él no cuestionó la voz de Dios. Se le presenta el macedonio, le dice: ven, pasa y ayúdanos. Y cuando Pablo despierta de esta visión, le dice: ¿sabes qué? El lugar donde vamos a ir es Macedonia. Y Dios nunca te impedirá, gloria a Dios, ir a un lugar que forma parte de su agenda. Por eso cuando ellos llegan a aquel lugar, la gloria de Dios empieza a manifestarse. Cuando él llega a aquel lugar, Dios empieza a respaldar todo lo que él hacía. Porque la seguridad de Pablo era que él estaba en aquel lugar no porque él quería, sino porque el cielo lo había determinado. Mira, no hay nada mejor que cuando tú tienes la seguridad de que fue Dios que te envió. Mira, no hay nada mejor que cuando tú estás en un lugar plantado, que tú sabes que fue Dios que te plantó. Oh, gloria a Dios. Porque otros se secan, pero tú reverdeces. Otros se mueren, pero tú tienes vida. Alguien tiene que entender lo que le estoy diciendo en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pablo estaba seguro. Yo me imagino a Pablo diciendo: no era para acá que yo venía, pero yo sé que para qué que Dios me quiere. Aquí es que Dios me quiere. Gloria a Dios, aleluya. Cuánta gente que han venido de tantos países hacia los Estados Unidos, de Sur, Centroamérica, del Caribe, de Europa, y Dios los ha plantado en este lugar. Para muchos, gloria a Dios, quizás no era la voluntad de Dios. Para muchos quizás no era el plan de Dios. Lo que pasa es que ellos no saben la visión que el cielo te dio. Porque la visión Dios se la dio a Pablo. Y en la visión él veía Macedonia. Y Macedonia, dice la palabra, que cuando llegó a Filipos, porque Filipos era la capital de Macedonia, y cuando llega a Filipos, dice la palabra, que empieza a anunciar el evangelio, a predicar la palabra de Dios. Y allí se encuentra con una mujer llamada Lidia. Esta mujer, Dios le abre el corazón. Esta mujer, gloria a Dios, está atento, porque era una mujer que adoraba a Dios, pero le hacía falta la revelación de la palabra, el sacrificio del maestro, aquel que había muerto para traer salvación a toda su vida. Y cuando ella fue bautizada, dice la palabra que ella le rogó a Pablo y le dijo: yo necesito que tú entres en mi casa. Porque las Lidias son aquellas que abren su corazón, aleluya, para escuchar la voz de Dios. Pero también son aquellas que dan hospedaje a aquellos que cargan el mandato del cielo. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Y dice que ellos predicando, ganando las almas, en tan solo días ya había un gran avivamiento, porque Dios estaba respaldando todo lo que ellos hacían. Y dice que cuando iban camino de la oración, la hora novena, la hora del sacrificio, Pablo y Bernabé iban a orar. Dice la palabra que se le aparece una joven con espíritu de adivinación. Porque el espíritu de confusión siempre tratará de desviar a aquellos que caminan en la verdad. Diga que el espíritu de confusión siempre tratará de desviar a aquellos que caminan en la verdad. Pasa un día y la joven con el espíritu de adivinación proclamaba y decía: estos son siervos del Dios Altísimo, que anuncian el camino de salvación. ¿Qué de malo tenía esto? Estaba diciendo la verdad. Estos son siervos de Dios Altísimo, que anuncian el camino de la salvación. Lo que estaba diciendo no era malo. Lo que era malo era por la fuente de donde venía. Porque cuando tú escuchas una verdad,
en los labios del padre de mentira, estudia y reprende eso. No. Usted tiene que entender esta palabra. Usted tiene que entender esto. Cuando tú escuchas una verdad en los labios del padre de mentira, estudia y reprende eso. Aleluya. Porque no era mentira lo que Satanás le decía a Jesús cuando salió los 40 días de oración y ayuno. Mira esto, porque si tú lo haces, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué le dijo Jesús? Escrito está. Entonces lo que ella estaba diciendo no era malo. Era la fuente de donde estaba viniendo esa información. Y dice la palabra de Dios que esta mujer tenía espíritu de adivinación. Todo el mundo acudía a ella. En Filipos todo el mundo la conocía. Sabían, gloria a Dios, que esta mujer operaba con un espíritu maligno. Todo el mundo la consultaba. Y este espíritu lo que estaba tratando era, gloria a Dios, de ganar terreno y de mantenerse en la supremacía en aquel lugar. Pero cuando llega la luz, las tinieblas se tienen que ir. Cuando llega el Dios Todopoderoso, todo espíritu tiene que caer por tierra. Y dice la palabra que Pablo lo toleró por algunos días. Pero dice que incomodando a Pablo. Alguien tiene que entender esta palabra. ¿Cómo es posible que tú puedas ver al diablo haciendo y deshaciendo y que eso no te incomode? ¿Cómo es posible que tú veas al enemigo haciendo y deshaciendo, oh gloria a Dios, en tu barrio, en tu comunidad, en tu estado, en tu condado, y que eso, gloria a Dios, aleluya, no te incomode? Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Santo es el Señor. Yo siento que a alguien Dios vino a incomodarlo en esta noche. Yo siento que a alguien Dios vino a incomodarlo en esta noche y a decirle: ¿qué vas a hacer? Levántate, unifícate y haz la obra que tienes que hacer. Esto indica que Pablo todo el tiempo tuvo el control de la situación, hasta el día en que él se incomodó, porque ya él sabía que lo que había en esa joven no era algo normal, y que no era un espíritu que venía para sumar, sino para restar, y que no era un espíritu que venía para arrojar luz, sino para traer confusión. Oh, gloria a Dios. Porque cuando ella hablaba, ella, gloria a Dios, distraía, desviaba la atención de la gente. Hay espíritus, gloria a Dios, que son especialistas para distraer, para entretener, para, a gloria a Dios, desenfocar. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Santo es el Señor. Y ese espíritu no solamente estaba predominando en Filipos, es un espíritu que todavía sigue predominando. Porque si hay algo, gloria a Dios, que quiere tratar de desenfocar la iglesia, es el espíritu, gloria a Dios, de distracción. Pero en esta noche venimos a echar fuera todo espíritu de distracción. En esta noche venimos a echar fuera todo espíritu de confusión. En esta noche venimos a echar fuera todo espíritu de división. Ella quería dividir, gloria a Dios, aleluya. Pero Pablo la conoció, aleluya. El discernimiento se activó en Pablo. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Cuando se activó el don de discernimiento y Pablo, aleluya, supo que lo que estaba en esta mujer había llegado la hora y el momento de echarlo afuera. Dice la palabra que Pablo reprendió ese espíritu en el nombre de Jesucristo. Porque no hay diablo que se sostenga en el nombre de Jesucristo. Porque no hay demonio que se sostenga en el nombre de Jesucristo. Porque no hay enfermedad que se sostenga en el nombre poderoso de Jesucristo. A donde llega la luz, la oscuridad se va. A donde llegue el poder de Dios, aleluya, las artimañas del enemigo son neutralizadas. Y dice la palabra de Dios que cuando Pablo reprende este espíritu, la mujer inmediatamente quedó libre. Automáticamente quedó libre. Y dice la palabra que los amos de esta joven, porque generaba muchas ganancias, esta joven que generaba muchas ganancias adivinando, como ellos no podían acusar a Pablo y a Silas ante el concilio y ante las autoridades y los gobernantes, y no podían decirle: mira, hay que echarlo en la cárcel porque trajo liberación a una joven. No, ellos no fueron con esa historia, ellos no fueron con esa verdad.
Ellos lo que dijeron fue: estos, gloria a Dios, son judíos y están anunciando algo que a nosotros no nos conviene, y se están levantando en contra del gobierno. Lo que hicieron fue que lo acusaron de sedición. ¿Qué significa la palabra sedición? Un grupo que se levanta, gloria a Dios, en contra del gobierno y que trata de, aleluya, de darle un golpe de estado. Y como César no toleraba que nadie se levantara en contra de su gobierno, a todo el que era acusado de sedición lo echaban en la cárcel. Pero lo que les molestaba a ellos era que ya no iban a ganar lo que ganaban antes. Porque hay gente que les importa más el dinero que la liberación de las almas. No, usted no está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Hay gente que les importa más, aleluya, el dinero que la liberación de las almas. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra de Dios que agarraron a Pablo y a Silas y empezaron, gloria a Dios, a darle latigazo. Le rompieron la ropa, bendito sea Dios, y lo echaron en la cárcel. Pero todo el que está dispuesto a padecer por causa de Cristo y por causa de su evangelio, cuando lo azotan, cuando lo señalan, cuando lo critican, cuando lo murmuran, cuando se levantan en su contra, todo esto lo ve como un gozo. Dice la palabra: alégrense, gócense cuando se levanten en contra de ustedes mintiendo, porque su galardón es grande. En otras palabras, no vas a quedar sin recompensa. Cada vez que te señalan, viene recompensa. Cada vez que se levantan en tu contra, viene recompensa. Cada vez que el diablo levanta una acusación, viene recompensa. Pero alguien está entendiendo esta palabra en esta hora. Tómale a alguien, dile: viene recompensa. Viene recompensa. Viene recompensa. Oh, gloria a Dios, aleluya. Lo que estás haciendo en el Señor no es en vano. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Pastores, lo que están haciendo para el Señor no es en vano. No es en vano, no es en vano, no es en vano. Viene recompensa. Viene recompensa. Dios va a recompensar. Dice la palabra que le dan una orden al carcelero y le dicen: mételo en la cárcel, en la celda de máxima seguridad. La celda de máxima seguridad era para personas altamente peligrosas. Personas, gloria a Dios, que habían cometido todos los delitos que afectaban la sociedad. La celda de máxima seguridad era para asesinos, violadores, ladrones, aquellos que se habían levantado en sedición. Bendito sea Dios. No podía ser para alguien que había cometido delitos de baja categoría. Sin embargo, a Pablo y a Silas, desnudo, con su cuerpo ensangrentado, lo introducen en la cárcel como lo peor de la sociedad. Y yo me imagino que mientras llevaban a Pablo y a Silas, todos los presos lo veían y decían: ¿pero y quiénes son estos? Yo me imagino a aquellos presos diciendo: bueno, nosotros tenemos mucho tiempo, y esa celda, cuando meten a alguien, es porque una persona sumamente mala, sumamente peligrosa, alguien que ahí afuera no lo pueden soportar, no lo pueden aguantar. Aleluya. Pero para sorpresa de los presos que estaban allí, es que cuando entran a Pablo y a Silas, y dice la palabra que no solamente se conformaron con quitarle, romper las vestiduras, entrarlo desnudo, ensangrentado, sino que también el carcelero da una orden y dice: como estos presos me han dado, gloria a Dios, la orden de que lo guarde con seguridad, vamos a asegurarle los pies también. Le aseguran los pies, ensangrentado y desnudo. Pero con todo eso, el diablo cometió un error, y fue que le dejó la boca suelta. Oh, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. No le pusieron, bendito sea Dios, aleluya, un tapaboca. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Y ellos empezaron a una voz a glorificar a Dios. Ellos empezaron a glorificar a Dios. Ellos empezaron a adorar a Dios en medio del proceso, en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de los momentos difíciles.
usted cree que estaba Pablo y Silas? Su cuerpo ensangrentado, adolorido. Le dieron 40 latigazos menos uno. Usted sabe lo que es tener 39 latigazos en su espalda. Cada latigazo le arrancaba la piel, le sacaba sangre. Y todo esto era por causa del evangelio. Todo esto era por el nombre de Jesucristo. Y hay gente que desde que le pisan un pie ya quieren renunciar del evangelio y de la iglesia. Que si el pastor llegó y no me saludó, yo me voy para otro lado. Pablo y Silas lo maltrataron, lo golpearon, pero ellos tenían identidad de que le estaban sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. No se sentían dignos de estar padeciendo por causa de Cristo. No se quejaron, no se lamentaron, no empezaron a maldecir, sino que dice la palabra. Escucha esto. Porque para los judíos, para los israelitas, era una falta de respeto presentarse delante de Dios desnudo. O sea que Pablo y Silas en ese momento estaban violando un principio que tenían los judíos. Para ellos era una blasfemia presentarse delante de Dios desnudo. Sin embargo, Pablo y Silas se les importó que estaban desnudos. Pablo y Silas se les importó que estaban ensangrentados. Pero alguien tiene que entender esta palabra en esta hora. Oh, gloria a Dios. A Pablo y Silas se le olvidó el dolor que tenían. Y mientras yo preparaba esta palabra, direccionado por el Espíritu, el Señor me daba esta palabra y me decía: cuando el dolor no detiene tu adoración a Dios, esa adoración se convierte, oh gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Oh, alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Alguien tiene que entender esta palabra. Oh, bendito sea Dios. Cuando tu adoración no se detiene por el dolor, esa adoración se convierte, bendito sea Dios, en algo que te inmoviliza para el dolor, algo que te inmuniza. Bendito sea Dios, santo es el Señor. Una anestesia. Cuando el dolor no detiene tu adoración, esa misma adoración se convierte en anestesia. Por lo tanto, tú dejas de sentir el dolor a causa del nivel de tu adoración. Si te está doliendo es porque no está adorando. Porque el que adora no siente dolor. Diga que el que adora no siente el dolor. El que adora no siente la crítica. El que adora no siente la murmuración. El que adora es dimensional. ¿Cómo es posible, pastor? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ellos estaban ensangrentados? ¿Cómo es posible que ellos estaban golpeados? ¿Cómo es posible que ellos estando desnudos y aún así seguían adorando? Unieron sus voces en medio de una crisis. Unieron sus voces en medio de una dificultad. Y Dios le está diciendo a los pastores que están aquí congregados el día de hoy: no importa la crisis que estén experimentando, unan sus voces, empiecen a adorar juntos, empiecen a glorificar juntos, empiecen a exaltar el nombre de Dios juntos. Oh, gloria a Dios, aleluya. Porque cuando adoren, ustedes verán lo que yo soy capaz de hacer. Cuando ustedes adoren, ustedes verán lo que yo voy, oh, gloria a Dios, a provocar. ¿Sabe qué me encanta, pastora Joana? Que dice la palabra que ellos adoraban a una sola voz y que los presos los oían.
O sea que su adoración no era una adoración, no era una adoración mecánica. Su adoración no era una adoración mediocre. Su adoración no era una adoración de Su adoración era una adoración que el que estaba a su alrededor estaba escuchando lo que ellos estaban haciendo. Yo no sé, gloria a Dios, pero alguien se puede poner de pie y por 30 segundos dale una adoración, dale una adoración. A todo reposo, todo goce. Esta llama sota arriba aquí a la soda. La yesto naiso de ganau. Rimanto regroseta la vaquiama. Adora, 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 adora. ¿A dónde está el pueblo que adora? Que pelea mis batallas. Adora, adora. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Adora, adora. ¿A dónde están los pueblos y silos de este tiempo? ¿A dónde están los pueblos y silos de este tiempo? Que el dolor no nos detiene, que la angustia no nos detiene, que la adversidad no nos detiene. Adora, adora, adora. Cuando tú adoras, dice que los presos lo oían, pastor. Los presos lo estaban oyendo. ¿Tú sabes? Dice que los presos lo estaban oyendo, porque su adoración era una adoración viva. Su adoración era una adoración contundente. Ellos no se avergonzaban de su adoración. Ellos no se avergonzaban de proclamar a Cristo como su Señor. Ellos no se avergonzaban, oh gloria a Dios, de padecer a causa del Evangelio y del nombre de Jesucristo. Y adoraban a Dios de voz en cuello. Y adoraban a Dios a viva voz. Y adoraban a Dios con todas sus fuerzas. Y glorificaban a Dios. Y cada adoración estaba consternando el mundo de los espíritus. Siéntate, por favor. Hay presos que lo único que están esperando para ser libres es escucharte adorando. Hay presos que lo único que están esperando es escuchar tu adoración. Hay presos que están esperando oírte orar, porque ellos no solamente adoraban, dice la palabra que también oraron. Y yo me imagino los presos diciendo, pero algo está pasando aquí. Pero tienen a estos presos en la celda de máxima seguridad como un peligro nacional. Pero esto lo que están haciendo es algo totalmente diferente. Porque hay gente que va a ver lo diferente que tú hagas. Hay gente que va a notar la diferencia de lo que tú hagas. Porque ellos estaban acostumbrados a que cuando llegaba alguien a esa cárcel de máxima seguridad, empezaba a maldecir, empezaba a justificarse, empezaba a decir: yo estoy aquí pero no merezco estar aquí. Pero ellos en ningún momento se justificaron, en ningún momento maldijeron. ¿Cómo está tu lenguaje en medio de tu proceso? ¿Cuál es tu adoración en medio de tu proceso? ¿Estás adorando o te estás quejando? ¿Estás adorando, estás bendiciendo o estás maldiciendo? Tu lenguaje es determinante para o que Dios te saque del proceso o te mantenga en el proceso. ¿A qué estás uniendo tu voz? ¿A la voz de los ángeles o a la voz de los demonios? Los ángeles adoran, los demonios no adoran. Los ángeles bendicen, los demonios maldicen. Los ángeles se quejan y traen quejas, pero los ángeles te instan a entrar en una atmósfera de agradecimiento. Escucha esto. Por eso el salmista dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oye lo que él dice: sean gratos los dichos de mi boca. Debemos de analizar si los dichos de nuestra boca son gratos o son ingratos.
si los dichos de nuestra boca están en armonía con el cielo o están en coinonía con la tierra. Debemos de saber, oh gloria a Dios, si los dichos de nuestra boca glorifican a Dios o exaltan al enemigo. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Está hablando de tu mente. ¿Cuáles son tus pensamientos? Porque hay gente que quizás no habla pero piensa. Quizás tú no lo oyes maldiciendo, pero por dentro se están explotando. No lo declaran, pero lo piensan, lo analizan, lo procesan y lo dejan ahí. Porque si la meditación de tu corazón no es grata, quizás yo no puedo saber tus pensamientos, pero Dios sí. Porque Él es quien escudriña los pensamientos del hombre. Y dice la palabra que tal como piensa el hombre, así es. Como piensas, eso eres. Por lo tanto, cuando llegan pensamientos contrarios, porque no significa que no llegarán pensamientos contrarios, ahora de ti depende recibirlo o echarlo fuera. ¿Usted cree que a Pablo y a Sila no les pasaron pensamientos de mira eso, mira eso? Yo me imagino, usted se imagina, gloria a Dios, un Sila con un espíritu despectivo, un Sila quejón, un Sila que en vez de caminar en propósito camina en despropósito. ¿Qué usted cree que Sila le hubiese dicho a Pablo? Por tu culpa estamos aquí, porque a ti fue que te dieron la visión. A ti dije que Dios te hable y mira dónde estamos ahora. Eso fue el diablo que te reveló. Ay, oh, sorebacay. Porque hay gente, gloria a Dios, que no tienen el espíritu de God, sino el espíritu de la mujer de Job. Ella le dijo: maldice a Dios y muérete. Tú no ves que tú no tienes nada ya, que lo único que te queda es Dios. Y él dijo: como mujer fatua, como hablan las mujeres necias, hablado. ¿Acaso he de adorar a Dios solamente en la abundancia y en la escasez no lo vamos a adorar? ¿Acaso solamente vamos a adorar a Dios cuando la cosa está buena y cuando la cosa está mala? Alguien tiene que hacer como hizo Job. Job dijo: aunque Jehová me mate, en Él yo voy a esperar. Aunque Jehová me mate, en Él esperaré. Aunque Jehová me mate, yo voy a esperar en Él. ¿Dónde está la gente que dice yo voy a esperar en Él? ¿Dónde está la gente que dice yo le voy a adorar a Él? ¿Dónde está la gente que dice aunque Jehová me mate, yo voy a esperar en Él? Pastores, no se muevan si Dios no le ha dicho que no se muevan. Pastores, no hagan nada si Dios no le ha dicho que no hagan nada. Oh, gloria a Dios, aleluya. Aunque Jehová lo mate, esperen en Él. Pablo y Sila dijeron: no es tiempo de quejarnos, es tiempo de adorar. Pablo, tú crees, sí. Pues yo estoy seguro que fue Dios que nos mandó para este lugar. Cuando tú estás seguro que fue Dios que te mandó, los procesos tú no lo ves como procesos, los procesos tú lo ves como testimonio. Usted tiene que entender esto, gloria a Dios. Cuando tú sabes que fue Dios que te plantó, los procesos tú no lo ves como proceso, tú lo ves como testimonio. Y lo que tú estás viviendo hoy, tú sabes que mañana tú lo vas a contar para ayudar a otro, para levantar a otro. Pastores, lo que ustedes están viviendo hoy es para ayudar a otro mañana. Y dice la palabra que mientras ellos adoraban, los presos se los oían. Deja que los presos te escuchen. Deja que los que están atados te escuchen. Porque solo cuando tú abras tu boca hay cadenas que se van a romper. Solo cuando tú abras tu boca hay puertas que se van a abrir. Boca cerrada no abren cielos. Diga que boca cerrada no abren cielos. Boca cerrada no abre cielo. Lo que abre los cielos es cuando alguien abre su boca. Lo que abre las cadenas es cuando alguien abre su boca. Lo que
que hable fuerte cuando alguien abre su boca. Tú quieres que eso se abra. Abre tu boca primero. Adora, adora, ora, gime, clama. Oh, gloria a Dios, aleluya. Jeremías, estando preso, no estaba en su mejor temporada. Pensaba que Dios le iba a decir: hoy te saco de la cárcel, hoy te libero, hoy te restauro, hoy te honro como profeta. Pero lo que Dios le dijo fue: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Parece, gloria a Dios, aleluya, que Jeremías no estaba abriendo bien la boca. Que Dios le dijo: clama, 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 ora, gime, intercede. Escucha esto. Y dice la palabra que mientras ellos estaban en esa atmósfera de adoración, a una sola voz, diga conmigo, a una sola voz, a una sola voz, a una sola voz. Oh, gloria a Dios, aleluya. Entré tan rápido el mensaje que no te di el tema. El tema es el poder del acuerdo. Dile al que está a tu lado: el poder del acuerdo. Dile al que está a tu lado: el poder del acuerdo. Dile al que está a tu lado: el poder del acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Podrá alguien unir su voz a otra voz si no estuviera de acuerdo? El poder del acuerdo. Escucha esto, porque dice la palabra de Dios que uno hace huir a 1000, pero 2 hacen huir a 10,000. A tus brazos te amo. Levánteme la mano los pastores que están aquí. Mira, mira. Si la pastora, ella sola, hace huir a 1000, déjenme la mano arriba, pastores. Si la pastora hace huir a 1000, pero cuando se une al pastor, hacen huir a 10,000. Hacen huir a 10,000. Pero cuando los dos pastores se unifican, ya no son 10,000, sino que son 20,000. Pero cuando los pastores aquí se unen, ya no solamente son 20,000, son 30,000. Pero son 40,000. Pero alguien tiene que alabar a Dios. No hay demonio que aguante. No hay demonio, no hay demonio. No hay demonio que aguante. No hay demonio que aguante. No hay demonio que aguante. Todos los espíritus serán fuera. Fuera, fuera, fuera. Los espíritus que se levantan para hacer guerra a la iglesia, cuando encuentran el poder del acuerdo, porque ellos son pastores, ellos representan a una comunidad, ellos representan a un grupo, ellos representan a un remanente. No es que solamente el poder del acuerdo funciona con ellos. El poder del acuerdo funciona con todo aquel que se une a otro, que tiene una misma visión, que tiene un mismo espíritu. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Alguien tiene que glorificar a Dios. El poder del acuerdo. Por eso Pablo y Silas fueron enviados a Filipos, porque había un espíritu que necesitaba ser destronado. ¿Sabe cuándo el espíritu de adivinación gobierna? Cuando no hay ni un Pablo ni un Silas. Porque cuando hay un Pablo con revelación y con poder de Dios, no hay espíritu de adivinación que predomine, no hay diablo que predomine, no hay brujería que predomine, no hay hechizo que predomine. Pero yo le estoy hablando a gente aquí que tiene el espíritu de Pablo y Silas, que lo único que le hace falta es usarlo. Úsalo, úsalo, úsalo. El poder que se te fue dado, úsalo, 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 úsalo. Escucha esto. Y cuando ellos estaban adorando y los presos los oían, dice la palabra que de repente,
Cuando tú te unes a una voz, siempre habrá un de repente. Yo sé, gloria a Dios, que después de este culto unido viene un de repente. Alguien tiene que creer esta palabra en esta hora. ¿Dónde está la gente que está creyendo en el de repente de Dios aquí? ¿Dónde está la gente de Dios que está creyendo que de repente los enfermos sanarán? De repente las deudas se saldarán. De repente los papeles van a llegar. De repente la casa será saldada. De repente, de repente, de repente, de repente. ¿Sabe qué es lo que me gusta? ¿Sabe qué es lo que me gusta de los de repente? ¿Sabe qué es lo que me gusta de los de repente? Que no avisan. Que los de repente no avisan. Que los de repente se provocan, pero tú no sabes cuándo van a llegar. Los de repente se provocan, pero tú no sabes a qué hora es. Y es por eso, gloria a Dios, aleluya, que su adoración, su oración, su conexión, su acuerdo desató un terremoto. Alguien tiene que entender esta palabra en esta hora. Tu adoración hará que todo se sacuda. Tu adoración hará que las cárceles sean sacudidas por el poder de Dios. Hay cárceles que se van a sacudir. Hay cárceles que están siendo sacudidas ya. El salmista dijo: saca mi alma de la cárcel para que te adore. Pablo y Silas dijeron: estamos en cárceles, pero te vamos a adorar. Aunque estamos en la cárcel, pero te vamos a adorar. Aunque estamos ensangrentados, pero te vamos a adorar. Aunque estamos desnudos, pero te vamos a adorar. Nuestra alma no está encarcelada, nuestro cuerpo sí. Por lo tanto vamos a adorar. Escucha. Dice que de repente vino un terremoto. ¿Y cuál es la particularidad de los terremotos? Que sacuden todas las cosas. Muchas veces usted puede ver una edificación muy bonita, una edificación muy majestuosa, pero si no está bien cimentada, se desmorona, se cae. Y yo quiero comparar esta pandemia con un terremoto, porque cuánta gente fue derribada porque no estaban solidificados, no estaban bien fundamentados. Pero Pablo y Silas, el terremoto no fue para derribarlos, el terremoto fue para derribar lo que los tenía atados. Hay cosas que tienen atadas a tu familia hasta que tú adores. Hay maldiciones generacionales, centenarias, familiares, que serán derribadas cuando tú adores, cuando tú glorifiques a Dios, cuando tú exaltes a Dios. Yo le estoy hablando a gente aquí que tiene que entrar al mundo espiritual y empezar a derribar fortalezas, maldiciones, ataduras. Usted no puede, gloria a Dios, recibir maldiciones. No porque si tu mamá, tu papá murieron de cáncer, tú tienes un alto porcentaje de que tú también mueras de cáncer. ¿De qué? No me cambia la adoración. De que si tu papá o tu mamá, gloria a Dios, murieron de glicemia, azúcar, que usted también va a morir de azúcar. Usted tiene que levantarse, plantarse y decir: yo cancelo toda maldición del diablo. Yo cancelo toda maldición. Y no solamente la cancelo en mi vida, la cancelo en los hijos de 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 mis hijos. En mí se rompe toda maldición. En mí se rompe toda enfermedad. Yo no heredo ninguna maldición. Lo que yo heredo es bendición. Pero ¿dónde está la gente que hereda bendición aquí? Pero ¿dónde está la gente que hereda bendición aquí? Pero ¿dónde está la gente que dice: yo heredo bendición? Yo puedo morir de viejo, pero no de enfermedad. Muérase de viejo, pero no de enfermedad. Diga que muérase de viejo, pero no de enfermedad. Mire. El hombre más ungido, el hombre que mayor conexión tuvo con el cielo y que en tiempo de ley pudo operar bajo la gracia, fue David. Y la Biblia no registra que murió de enfermedad, murió de viejo. Búsquelo, lea Biblia.
Pablo y Silas estaban encarcelados, pero su boca no estaba atada. Llegó el de repente, y dice la palabra que al instante las cadenas se cayeron y las puertas se abrieron. Porque una cosa es el de repente y otra cosa es el instante. El de repente sacude, pero el instante abre. Pero alguien alaba a Dios en esta hora. Pero alguien glorifica a Dios en esta hora. Y al instante, pastora, al instante las puertas se abrieron, pastor, y al instante las cadenas se soltaron. Hay puertas que se abren y cadenas que se sueltan. Yo siento un nivel de gloria aquí muy poderoso. Hay puertas que se están abriendo y cadenas que se están soltando. El instante de Dios te está alcanzando. Librazo. El instante de Dios te está alcanzando. A alguien que lo agarre, alguien que lo agarre, alguien que lo agarre. Alguien que tome posición. Alguien que tome posesión y diga: oh, gloria a Dios, esa puerta cerrada se abre. Esa puerta de negocio cerrada se abre. Esa puerta cerrada de papeles se abre. Esa puerta, gloria a Dios, de estar pagando alquiler, Dios va a traer tu casa propia. Pero alguien alaba a Dios en esta hora. Escucha. Dice la palabra de Dios: la cárcel se abrió, las cadenas se cayeron, y Pablo y Silas seguían adorando. Porque en medio de grandes tempestades no cierre tu boca. Y dice la palabra que cuando el terremoto sucede y el carcelero despierta, dice la palabra que ve todas las puertas abiertas. Porque hay terremotos que van a despertar a otros, pero a otros los van a dejar rendidos. Mire, a mí me ha pasado cosas. Me han pasado situaciones donde Dios me da una visión, donde Dios me da una revelación, o donde yo veo un espíritu. Y a veces yo le topo a mi esposa y le digo: ¿tú sentiste? ¿Tú viste? Y ella me dice: ¿de qué me hablas? Porque hay terremotos que vienen a despertarte a ti. Hay momentos donde Dios va a permitir que los dos lo escuchen, pero hay momentos donde tú solo lo vas a escuchar. Y no es antibíblico, porque Dios le habla a María y le dice: te voy a dar un hijo. Pero después de ahí en adelante todos los tratos fueron con José. Levántate, José, que quieren matar al niño. Muévete, sal de este lugar. Y dice la palabra que madrugó y salió de aquel lugar estando aún oscuro. Porque el que conoce la voz de Dios madruga. Hay gente que son como Gedeón: Señor, confírmame. Si el vellón amanece mojado y la tierra seca, yo voy a creer que eres tú. Si la tierra amanece mojada y el vellón seco, eres tú. Eso no se puede criticar tampoco, porque si tú no conoces la voz de Dios, tú tienes que aprender a conocer la voz de Dios. Pero el que conoce la voz de Dios no pide confirmación. Por eso cuando el terremoto llega, Pablo y Silas saben que no es el diablo. Porque ellos sabían que había llegado su ángel a liberarlo. Y dice la palabra, escucha esto, que el carcelero, cuando ve que todas las puertas están abiertas, el carcelero dice: se fueron los presos. Ahí había gente que estaba sentenciada a muerte. Ahí había gente que estaba por robo, por violación, por asesinato. Y los romanos tenían una ley, y era que si a ti te encomendaban un preso y ese preso se escapaba, la sentencia de ese preso recaía sobre ti hasta que el preso apareciera. Si el preso no aparecía, entonces, si al preso le tocaban 20 años, a ti te tocaban 20 años hasta que el preso apareciera. Si le tocaban 50, te tocaban 50. Pero si lo que le tocaba era muerte,
Entonces, todos los que estaban allí estaban por algo, y había muchos que estaban sentenciados a muerte. Y dice la palabra que cuando él vio esto, un espíritu de depresión vino sobre él. Y la depresión es la antesala del suicidio. Usted tiene que entender esta palabra. Todo el que se ha suicidado es después, gloria a Dios, de un proceso de depresión. Nadie se suicida de la noche a la mañana. Todo el que se suicida es porque ha estado lidiando con ese espíritu de depresión. Cuando la depresión lo abrazó, lo próximo que sucedió fue que él dijo: me voy a matar. Sacó su espada y se iba a matar. Pero es imposible que el espíritu de muerte, gloria a Dios, pueda agarrar a alguien. Bendito sea Dios, si hay otro que tiene el espíritu de vida encima. Ahí estaba Pablo y ahí estaba Silas. Por lo tanto, la muerte, el suicidio, la depresión tuvieron que recogerse, tuvieron que irse, porque había alguien que cargaba gloria, que cargaba presencia, que cargaba vida. Escucha esto. Y dice la palabra que Pablo alza su voz y dice: no te hagas ningún mal. En otras palabras, no te mates. No te mates. Cuando tú caminas en el poder del acuerdo, Dios te va a usar para librar a otros de la muerte. Cuando tú caminas en el poder del acuerdo, Dios te va a usar para poder guardarle la vida a otros. Y dice la palabra de Dios que el carcelero, cuando escuchó la voz de Pablo, dice que lo próximo que dijo es: denme luz. O sea, yo quiero luz. Déjenme certificar que lo que me están diciendo es así. Y dice la palabra que todos los presos estaban en la celda de máxima seguridad. Ningún preso se escapó. Esto es una locura. ¿Cómo es posible que hay gente que esté esperando que las puertas se abran, pero cuando las puertas se abren, en vez de salir, entran? Porque a donde hay gloria, la gente no se va. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. A donde hay presencia, la gente no se va. A donde hay poder, la gente no se va. No importa cuán atado, cuán encarcelado está. Los presos estaban aquí, pero dijeron: si salimos hay peligro, pero aquí adentro hay seguridad. Aquí adentro lo que hay es adoración. Aquí adentro lo que hay es gloria. Preso, atado, pero se sentían seguros con Pablo y Silas, los presos de máxima seguridad. Ahora, lo interesante de todo esto es que todo estaba oscuro. El carcelero no ve nada, pero aún Pablo, en medio de la oscuridad, le dice: no te mates. Él tiene que pedir luz para poder certificar que lo que Pablo estaba diciendo era así. Porque cuando tú tienes luz, tú puedes ver a través de la oscuridad. Pero cuando tú estás en la oscuridad, aún teniendo luz, no puedes ver nada. No, usted tiene que entender esta palabra en esta hora. Pablo lo está viendo a él, pero él no está viendo a Pablo y a los presos que están ahí. Y cuando enciende la luz, porque Dios te va a usar a ti para encenderle la luz a muchos presos y a muchos carceleros. Porque hay gente que están encargados de cárceles, pero ellos mismos también están atados. Mira, uno de los casos más palpables se ha dado allá en la República Dominicana, donde una de las autoridades que estaban encargados para, gloria a Dios, para juzgar a las personas, para aplicar la justicia, para liberar y para encarcelar, hoy está preso. Metió a tanta gente presa, pero él mismo también estaba atado. Porque lo más hipócrita es juzgar públicamente lo mismo que tú eres en el secreto. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Alguien tiene que glorificar a Dios en esta hora. Alguien tiene que exaltar el nombre de Cristo en esta hora. Y dice la palabra de Dios que el carcelero fue y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Escucha esto. Los que entraron siendo presos de máxima seguridad, ahora el mismo carcelero reconoce que estos hombres son hombres diferentes.
La gente que una vez te juzgó, te señaló, te cuestionó, son la gente que Dios va a traer ante ti. No te preocupes por aquellos que hoy te están juzgando, aquellos que te están señalando, aquellos que te están criticando. Un día Dios lo va a traer delante de ti. Vinieron y se postraron delante de los pies de Pablo y de Silas. Y cuando lo sacó de aquella cárcel, entonces le hizo la pregunta del millón: ¿qué debo de hacer para tener lo que ustedes tienen? ¿Qué debo hacer para tener lo que ustedes tienen? ¿Qué debo hacer para yo estar en la dimensión que ustedes están? ¿Cómo es posible que ustedes, el dolor no les impide servir a su Dios? La crisis no les impide servir a su Dios. La gente va a tratar de hacer lo que tú haces cuando vea que lo que tú haces da resultado. Porque los presos sabían que ese terremoto no era algo normal. Sabían que todo eso había sido provocado por una adoración. Y dice la palabra de Dios que esta unificación, este acuerdo, el Pablo y Silas haberse puesto a una sola voz, trajo el de repente y el instante de Dios. Y no solamente eso, sino la transformación de los presos que estaban allí y del carcelero que ahora estaba diciendo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: la fórmula es sencilla. La gente ha tratado de complicar el asunto, pero este asunto es sencillo. Desde que Cristo lo predicó hasta ahora, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto es cuestión de fe. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Alguien tiene que entender que solamente es tu creer que Jesucristo es tu Salvador, que Jesucristo es tu sanador, que Jesucristo es tu libertador. Y no solamente serás salvo tú, sino también toda tu casa. Ponte de pie en esta hora. Cuando nos unimos a una sola vez, algo sucede. Algo sucede. Algo sucede cuando tú le adoras. Algo sucede cuando tú le adoras. Algo sucede cuando tú le adoras. La enfermedad se va. De repente empiezas a recibir sanidad. De repente empiezas a recibir milagros del cielo. De repente, de repente, de repente. Yo siento que el de repente de Dios va a caer sobre alguien aquí. El de repente de Dios hoy se va con alguien aquí. De repente los muros caerán. Toda maldición generacional, todo espíritu contrario, toda maldición familiar, hoy tiene que soltar en el nombre de Jesús. Hoy es el día de tu milagro. Es la hora de Dios se manifiesta en tu vida. El instante de Dios se manifiesta en tu vida. Esto nema kiabaso. Eso daini baisonana. Esto nema kaisonana. Vamos, adora. La adoración de Pablo y Silas trajo una manifestación de gloria. Una manifestación de gloria. Vamos, adora. Hebra kaiso. Algo sucede cuando tú adoras. Hay fuego de Dios que está fluyendo en la casa. Hay poder de Dios que está fluyendo en la casa. Cuidado con ella, que hay una visitación del cielo. Hay más de Dios. Más. Dios no ha sido fácil. No ha sido fácil. Pero la mano de Dios hoy está posicionada sobre ti. La mano del cielo está posicionada sobre ti. Adórate, dice Dios, a pesar del proceso. Has sabido experimentar el dolor, pero aún así no te has detenido. Más Espíritu Santo. Hay más de Dios para ti. Hay más de Dios. Hay fuego de Dios sobre tu cabeza, hija. Dios Rey de Reyes. Yo te adoro.
encarcelados, pero direccionados. No permitieron que el dolor hiciera menguar su adoración, sino que la adoración a Dios se convirtió en esa anestesia que no lo dejó menguar. Saca mi alma de la cárcel para adorarte. Levanta tus manos, mujer. Levanta tus manos al cielo. Puedo ver en ti una mujer que ha sido procesada. Ha sabido experimentar el dolor. He visto cómo el enemigo ha tratado de afectar tus emociones en todo el sentido de la palabra. Espíritus han tratado de venir a tu mente para mantenerte cautiva. Pero el propósito y la gracia de Dios siempre han sido más fuertes que los ataques del enemigo. Que estés aquí no es una casualidad. Dios vino a recordarte que tú eres su guerrera. Usa tu espada, te dice Dios. Sigue peleando. No ha sido fácil, pero yo nunca te he dejado sola. Y eso tú lo sabes. Gracias. No ha sido fácil, yo lo sé. No ha sido fácil, yo lo sé. De gobierno, la unción regia ha sido derramada sobre ustedes. Yo veo un dimensionamiento. Con violencia y en el camino tropecé, pero no me postraré. Solo tu nombre adoraré. Porque lo que libraron desde el 2016 hasta la fecha no es lo mismo que van a enfrentar al finalizar el 2021 y entrar en el 2022. Por eso es necesario dimensionarlo. Todo es un dimensionamiento. Pastores Polanco, vengan. Hay un dimensionamiento, hay una unción regia que está subiendo de nivel. Porque yo le he llamado,
te adoraré, te adoraré. En las pruebas te adoraré, y en el dolor también lo haré. Tú siempre has sido fiel, tú siempre has sido fiel. Cuando las pruebas más se aumentan, también aumentará mi fe. Yo no me rendiré. Solo su nombre. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Fuego de Dios, fuego de Dios. Hay más de Dios, hay más de Dios, hay más de Dios. Ay, sorry, fuego sobre ella. Cura con el manto. Eva Suma. Todo lo que le dieron a beber, todo lo que te dieron a comer. Trae una bolsa, trae una bolsa. Trae una bolsa. Shané, Shané. Ahora, pastora, venga. Venga, pastora. Ponga su mano en su estómago. Cuando Pablo llegó a Filipos, llegó la liberación. Te adoraré. Ahí está. Más. Hay fuego de Dios en la casa. Hay fuego de Dios en la casa. Fuego que libera. Fuego que restaura. Fuego que libera. Fuego que restaura. Fuego que libera. Fuego que restaura. Todo lo que te hayan dado a beber. Todo lo que te hayan dado a comer. Suéltalo. Expúlsalo. Ahora. Yo te adoraré. Yo te adoraré. No dejes que el dolor te inhabilite. Shatarama. Mataraba, sotarama. No dejes que el dolor te inhabilite. Conmigo aumentará mi fe. Shatarama, cataraba, Oh, mi rebaraba, cataraba, solo tu nombre adoraré. La unción de Dios está fluyendo. Aunque las pruebas más aumenten, La unción de Dios está fluyendo. también aumentará mi fe. La unción de Dios está fluyendo. La unción de Dios está fluyendo. La unción de Dios está fluyendo. Hay más de Dios, hay más de Dios, hay más de Dios. El terremoto de Dios dentro de tu cuerpo. 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 Trae la bolsa. El terremoto de Dios dentro de tu cuerpo.